en azul en el Comité Radical, charlando con José Bielicki, un hombre que ha elegido a otro gran hombre, a Moisés Levenson, para un libro que se titula El hombre que pudo cambiar la historia. ¿Por qué pudo cambiar la historia? Porque si el pensamiento de Levenson en la década del 30, como concejal en Junín entre los años 1936 y 1940, con su sentido de justicia social, con su vocación de atender las necesidades de la gente, proyectos vinculados con la asistencia social, con el sanitarismo, con los discapacitados, con el urbanismo, con los problemas energéticos, con la construcción de viviendas, con todo un bagaje de ideas que no eran la expresión formal de la conducción radical nacional. Realmente sus proyectos tienen una estatura de legislación nacional, realmente respondía a las necesidades de una sociedad que estaba asqueada de la corrupción y del fraude. Un personaje que le tocó vivir en distintos momentos de la historia argentina, quizá muy cruciales, muy determinantes. Es cierto, a él justamente él advierte la necesidad de una fuerza política democrática, generadora de un concepto distinto, progresista, que cambiara realmente la sociedad, el proceso decadente de la sociedad. Y lo hace a través de los jóvenes. Él organiza la juventud de la provincia, él inicia su tarea buscando el sector dinámico de la sociedad, que no participaba no solo en el radicalismo, sino no participaba en ninguna fuerza política, y lo pone en marcha. Es con los jóvenes y con el desarrollo de algo excepcional, porque se trata de un hombre, de un intelectual que simultáneamente con sus vastos conocimientos, un extraño intelectual, una extraña figura en la política argentina, porque con Levenson se podía tocar literatura, clásicos rusos, economía, filosofía, historia, política internacional, pero también pintura, música, siendo una figura singular. No es normal que los intelectuales tengan además una pasión militante como la que Levenson demostró a lo largo de su corta vida. Lo que me resultó muy interesante y quizás asombroso es que tuvo una amistad con Eva Perón, pero a la vez el peronismo lo metió preso. Es cierto, él tiene una relación con Eva Perón, tiene una relación normal con su madre, atendiendo algunos problemas de tipo judicial como abogado, que es normal. Y la relación con Evita es la relación natural que puede darse entre dos compoblanos. Tenían una relación afectiva, se habla de reuniones, encuentros. Yo creo que él la ayuda en sus inicios como artista, publicando en su diario. Él tiene Democracia, que aún existe, Democracia de Junín, un diario que él creó en el año 1931, y allí aparecía la figura en los inicios de la carrera de Eva Perón. Y también cuando llega a Buenos Aires, seguramente él analizó los contratos que desarrollaba en los principios de su carrera artística. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esa relación? Lo cierto es, como bien dice usted, que así como durante el fraude Uriburu no lo metió preso, lo mete preso Perón, con una de esas políticas de desacato que se daban en aquel momento, cuando en un acto en Bahía Blanca él denuncia la muerte de un dirigente obrero de Tucumán. Es decir, si hay algo lamentable de aquel periodo y de una cárcel que sufrió injustamente, pero además que gravitó también en su estado de salud, realmente también es una consecuencia de su muerte tan joven, ¿no es cierto? Una muerte joven, corto tiempo de vida, pero muy fructífero a la manera de ideólogo, ¿no? Sí, justamente Félix Luna, que es el prologuista de mi libro, rescata eso y con la brevedad de su vida cuánto iluminó al radicalismo y a la política nacional. Sin embargo, es una figura olvidada, es una figura que la gente identifica a través de las calles, avenidas, plazas, comités, ateneos,
fundaciones, pero que no tiene idea de cuáles son los valores, cuál fue el rol tan importante que jugó en la adecuación, en la transformación del radicalismo y de la política. Y esto es muy importante y es lamentable que muchas veces la propia dirigencia del radicalismo no lo haya hecho. Él sufrió muchas discriminaciones ideológicas y religiosas a lo largo de su vida, pero la peor discriminación es la del olvido, la de él y la de tantas otras figuras. Esta mañana le rendimos un homenaje a Armendáriz, Alejandro Armendáriz, en Saladillo. Y es muy importante mantener vigente los hombres que hicieron aportes y hombres que vivieron con un sentido ético de la vida y de la política. Levenson es un ejemplo de esto. También Armendáriz lo fue en su momento. Levenson fue un hombre que no tuvo vocación por lo material. Su actitud era la actitud misional que tuvo de la política. Fíjense que cuando él muere, él tiene claro, tiene conciencia de que no se ha cumplido todo lo que él debía hacer, debía aportar. Levenson dice, no debo morir, hay tanto que hacer, hay que luchar. Es decir, tenía un sentido de que su misión estaba incompleta. Así como Pink Floyd decía, otro ladrillo en la pared, en este momento de acuerdos y desacuerdos en el radicalismo, ¿en qué medida una figura como la de Moisés Levenson, ideólogo, puede servir a esta reconstrucción de un partido tan tradicional en la Argentina, pero que viene de estar a pique y ahora está en ascenso? Bueno, yo creo que se están repitiendo algunos hechos que tienen mucho que ver con lo que fue el resultado de la acción de Moisés Levenson, porque la juventud reapareció en las filas del partido y esto da esperanzas muy importantes para el radicalismo y para la política de un momento realmente tremendo, que es una gran preocupación de los argentinos que vemos y queremos la República progresando, queremos el respeto constitucional, queremos ver funcionar las instituciones, queremos la posibilidad de que todo el mundo acceda a un salario digno, a una vida digna, y estamos viendo todo lo contrario en un momento de persecución, en un momento donde hay cosas que tienen difícil respuesta. Es decir, cuando uno no entiende qué es lo que está sucediendo con caminos equivocados por parte del gobierno, cuando estamos viendo que hay agresiones permanentes, se perdió la serenidad y el respeto a la Constitución. Bueno, hoy tenemos que recuperar lo que eran las banderas de la defensa de las instituciones, de la Constitución, de la gente. Y creo que el mensaje levensoniano nos es útil para eso. Y acá es donde nosotros encontramos, fíjense que los jóvenes radicales se agrupan en un instituto, muchos jóvenes radicales, el Instituto Moisés Levenson, y le dan nombre al instituto de este hombre que siempre pensó en la formación de cuadros, en la formación de dirigentes. Levenson tiene una frase que es muy importante. Levenson habla de doctrina y conducta. Doctrina para que nos entiendan, es un pensamiento para que lo comprenda la gente, la sociedad. Y conducta, es muy importante el rescate de esa concepción, con conducta, con lo que es nuestra vida pública y nuestra vida privada. Y de eso estamos llenos los radicales. Nuestra historia es una historia donde, revisando nuestras presidencias, hay algunas leyendas tramposas, ¿no es cierto? Los gobiernos radicales que tuvieron siempre que encarar momentos difíciles de la economía internacional, momentos de decadencia, fueron grandes gobiernos y momentos críticos también en cuanto a lo que era recuperar las instituciones. Con Raúl Alfonsín nos tocó un momento dramático que recién se reconoció después de más de 25 años, es decir, prácticamente al borde de la muerte. La gente comprendió que muchas de las cosas que ocurrieron durante esos años tuvieron que ver con la necesidad de preservar la institucionalidad. Cuando me tocó votar obediencia debida y punto final, nosotros lo hicimos porque había que sobrellevar un momento muy difícil, no porque quisiéramos exculpar a nadie. Los que exculparon, el que exculpó con el indulto fue Carlos Menem.
nosotros hicimos algo único en la historia de la humanidad, que fue el juicio a los dictadores, hecho que no se dio nunca, no tiene nada que ver con Nuremberg, donde quien impuso las reglas fue una ley internacional, tampoco lo que fueron los coroneles griegos, donde se los juzgó en la esfera militar. Acá la justicia de la nación, la justicia del país, juzgó a las juntas y juzgó como correspondía y sancionó, sentenció. Y cumplieron cárcel hasta que el indulto del justicialismo, liberó a una cantidad de figuras de la dictadura, militares que estaban profundamente comprometidos con la política contra los derechos humanos, la represión, una dictadura sangrienta que realmente enlutó al país. Un partido como el Radical, que en este momento va hacia su reorganización, que tiene figuras como Moisés Levenson en el medio, como Balbín, como el mismo Raúl Alfonsín, que son figuras con su disparidad, pero que tienen una columna vertebral de ética y de moral en el ejercicio de su poder o de su accionar. Yo digo, ¿de qué manera este partido, donde las bases es la ética y la moral, puede luchar con un gobierno tan cambiante y desestructurado que construye de hoy en hoy el país? ¿Es manera de construir? No, no es manera de construir, y fundamentalmente la falta de respeto a la Constitución, a las instituciones. No tiene precedentes, salvo en gobiernos dictatoriales, las cosas que están sucediendo. La acusación constante, la política irritativa, el desconocimiento de las reglas más elementales, a veces absolutamente incomprensibles, como fueron estos últimos episodios, en un momento en que parecía que el gobierno recuperaba espacios y de la noche a la mañana, con un par de medidas, con lo que fue el episodio, lo que es el episodio de Fivertel. 70 minutos de discurso de la presidenta. Bueno, lamentable discurso, el discurso con respecto al tema de papel prensa, donde ninguno de nosotros defiende los intereses ni monopólicos, ni sectoriales, ni los medios. Lo que defendemos es a la Constitución, lo que defendemos es la libertad de expresión, lo que defendemos es una sociedad distinta. Estamos al borde de lo que es el oscurantismo, estamos al borde de lo que puede significar una actitud soberbia, destructiva de todo lo que costó tanto reconstruir. Estamos viviendo 27 años de vida democrática gracias a una sociedad que respaldó, gracias a lo que fue ese comienzo en que el radicalismo logró, con la actitud valiente de Alfonsín, introducirnos en un momento que parece que la gente hubiera olvidado, olvidamos muy rápidamente. Fue un momento dramático, no solo la confrontación entre militares y civiles, la dictadura, la represión, los muertos inocentes, la situación económica gravísima, la deuda externa, y se recompuso y se entregó el poder a otro partido político, respetuosamente, en las condiciones que correspondían. Y esto pareciera que lo han olvidado los actuales gobernantes, han olvidado las reglas más elementales de lo que es la construcción republicana, democrática. Tenemos que aprender a disentir. Los radicales esto lo aprendimos siempre. Nosotros expresamos nuestro debate dentro del partido. Pero para eso hay que tener capacidad de autocrítica, ¿no? Que es lo que ha tenido el Partido Radical para reconstruirse, para luchar, para analizar las situaciones y los errores de la historia. Pero no todo el mundo tiene autocrítica. Es cierto. La culpa la tuvo el otro, es más fácil. Bueno, es cierto. Y hay algo que es lamentable en este aspecto. Mientras los radicales tomamos la determinación de asumir costos y beneficios, asumimos todos los procesos, los errores cometidos. Fíjese que existe una amnesia por parte de la gente del partido oficialista que es total, es decir, desconocer la realidad de lo que fue la política
en muchos aspectos de Isabel, López Rega, lo desconocen a Menem, lo van a hacer rápidamente con Kirchner, es decir, vamos a encontrarnos. Y esto es lamentable. Yo creo que tienen que asumir, como lo hacemos nosotros, realmente todos los episodios y tener una conducta clarita. Te señaló muy bien lo que es la conducta de nuestros dirigentes. Los presidentes radicales todos terminaron pobres, los que llegaron muy ricos, como fue Irigoyen y Alvear, terminaron en la pobreza. Hay una actitud, yo no pretendo que los presidentes terminen en la pobreza, lo que pretendo es que se termine con lo que es lo que vivimos en este momento, que es una política concebida en función de los intereses de los amigos, el arrasar con lo que es la juridicidad, las instituciones, las empresas. Hay una política para beneficiar y consolidar un poder económico. Es un partido de poder el que se está jugando exclusivamente la gente del gobierno. Y esto es doloroso. Los argentinos estamos aislados en el mundo, aunque se diga lo contrario, porque se designó equivocadamente como un pacificador, como un conductor del conjunto latinoamericano a Kirchner. No tiene vocación, no tiene el estilo, porque la concepción de convivencia tiene que ser fundamentalmente entre casa, tiene que ser primero entre los argentinos. José Bielicki, ciudadano argentino, abogado, escritor. ¿Cómo ve el 2011 para la Argentina? ¿Más de lo mismo o cambios profundos? No, yo tengo claro que la sociedad de los argentinos no puede sobrevivir en condiciones como las actuales. Y estas destemplanzas, estas agresiones por parte del gobierno es una advertencia. Evidentemente van por más ellos y el temor de perder el poder, el temor de los riesgos que tienen es la señal de que los argentinos vamos a encaminarnos realmente a una reconstrucción de la República, una reconstrucción de las instituciones, buscando no solo la formalidad en este aspecto, que es esencial, sino buscando la recuperación de la calidad de vida de los argentinos, tratar de terminar, no mágicamente, porque no se puede, con el hambre en la Argentina, tratar de encontrar ocupación para todos, mejorar la salud, la educación. Estamos al borde de una situación inversa de lo que fue la construcción argentina, el tema de la educación, el tema de la salud. ¿Y la seguridad? La seguridad es un tema dramático que evidentemente no tiene respuesta, pero el primer hecho que el gobierno hasta ahora, algunas tenues salidas, no reconoce. Es decir, la inseguridad no es una sensación, la inseguridad es un hecho real, tangible, que vivimos todos los días los argentinos, y lo vivíamos antes, parecía que se daban exclusivamente en el Gran Buenos Aires, lo vivimos en todo el país, lamentablemente. José Bielicki, usted tiene que seguir viaje, bienvenido a nuestra ciudad y gracias por sus palabras tan sabias e iluminadas. Muchas gracias, realmente gracias a usted. Y bueno, para mí ha sido una gran satisfacción, un gran gusto volver a Azul. Había estado ausente durante mucho tiempo y me he encontrado con una ciudad pujante, con una ciudad limpia, con una ciudad muy linda. Bueno, cosa que me alegra, que espero que se repita en cada uno de los sitios que estamos recorriendo. Muchas gracias a usted, Cacho. ¿Cómo salió eso?